¿Están ahí? ¿Todos los demás también? Ok, leamos verso 13 al 19. Porque Él, hablando del Señor Jesucristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, o más bien Dios, ¿verdad? Dios Padre. Luego abajo habla del Hijo. 14, en quien tenemos, o sea, en Cristo tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Señor, te doy gracias por tu palabra. Úngenos, danos la gracia para transmitirla, Padre, por la unción de tu Espíritu, y que esta palabra buena tuya haya cabida en el corazón y por ella crezcamos, Señor, para salvación, crezcamos para un conocimiento, Dios, donde podamos compartir de lo que tú eres. Bendigo este pueblo en el nombre de Jesús, y a ti te doy la gloria para siempre, Dios, en Cristo. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos. Muy bien, yo he estado desarrollando un tema, y por cierto que el jueves pasado hicimos ahí unas pequeñas preguntas para más o menos evaluar cómo andábamos, ¿verdad? Los que lamento nuevamente que esta tarde me fallaron muchas familias, hermano, y entre todas ellas casi toda mi familia. Sí, algunas familias que no pudieron estar hoy, hermanos, situaciones diversas, pero pongamos atención los que estamos aquí, amén. Solo le quiero recordar que estamos trabajando el tema, estamos trabajando un tema, un tema general acerca de los principios de la creación, pero hay un subtema que es ahí donde, aunque no estoy hablando necesariamente de ese subtema, que me refiero que es el principio de fe, es decir, no estamos desarrollando una enseñanza sobre la fe, sino más bien estamos poniendo el fundamento o recalcando los fundamentos de nuestra fe. La mayoría de nosotros decimos, claro, el fundamento de nuestra fe es Cristo el Señor, o es Dios mismo, y tenemos un concepto de Dios muy general, y hasta me atrevería a decir en algunos casos muy abstracto. Abstracto quiere decir pues que no tiene mucha, es algo que no se entiende, que nada más se habla, como decir Dios, y la gente se queda pensando, pues sí, se oye bonita la frase, pero pues ¿quién es Dios? ¿Cómo está todo este asunto de Dios? Entonces, de ahí que yo tenga la inquietud, familia, de poder sentar a través de esta enseñanza, y de acuerdo a lo que la Biblia nos habla acerca de ese Dios maravilloso y de toda su creación y de todos sus actos creativos, todo lo que Él ha hecho. Por eso ya hemos tomado este pasaje de Colosenses anteriormente, porque creo que este pasaje, hijo, si me cierras esa puerta, please, porque esos gritillos de mi nieta me... Muy bien, entonces este pasaje de Colosenses como que es una condensación muy bonita, porque habla de dónde nos libró, habla acerca de la redención en el Hijo, y cómo el mismo Hijo, la palabra lo menciona, Pablo bajo inspiración, habla del Hijo como la imagen de ese Dios invisible. Entonces yo quiero que por favor ahí pongamos mucha atención, porque
al hablar nosotros de Jesucristo el Señor como nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que dice ahí Pablo que nos trasladó del dominio de las tinieblas a su luz admirable, y hay que tener en cuenta esa palabra luz. Diga conmigo, luz. Luz es una palabra muy importante en las Escrituras. Definitivamente creo que nosotros somos el resultado de una luz que vino al mundo, y que Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, no lo vamos a leer los primeros versículos, y es más, ya lo habíamos leído. Dice que cuando vino esa luz al mundo y entró al mundo, dice que las tinieblas no pudieron resistirla. ¿Sí? O sea, imagínese usted el mundo en la caída bajo el dominio de las tinieblas, pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios para que entrara la luz, las tinieblas, por más que quisieron resistirla o retenerla, no pudieron, porque estaba escrito que tenía que llegar ese día cuando la luz fuera introducida al mundo, al planeta Tierra. Vamos a ir quizás hoy no lo hablemos todo, hermano, pero tenemos tiempo en las demás semanas, porque vamos a hablar no solamente del planeta Tierra, sino de las creaciones de Dios que Él ha hecho, porque dicho sea de paso, mis queridos hermanos y amigos, lo que Dios ha hecho no se limita solo a este planeta. Amén. Inclusive hay un pensamiento que es claro, a la luz de la palabra podemos tener un mejor entendimiento, porque hay mucha gente que se apasiona con el tema de que si hay otras civilizaciones, si hay otros mundos, si son reales, ¿verdad? Esos seres que supuestamente han sido vistos en naves. Bueno, a la luz de la palabra vamos a poner bien el fundamento y vamos a hablar de algunos de esos aspectos. Entonces dice ahí Juan, ¿verdad?, que cuando entró esa luz al mundo, es importante que usted y yo entendamos, dice que la luz vino a ser, esa luz vino a ser la vida de los hombres. Es decir, en el propósito fundamental de Dios era que Jesucristo, su Hijo, quien iba a nacer en un acto evidentemente sobrenatural, glorioso, creativo de Dios. Imagínese usted meter a la tierra, o meterse Dios mismo, desde luego a través del Hijo, en el mundo. De alguna manera Él habitó, antes de que se encarnara, habitó en el cosmos de Dios, en el vasto universo de Dios, pero nunca se había encarnado para meterse a vivir en la dimensión de la tierra, en la dimensión del espacio y del tiempo. Pero cuando llegó ese tiempo y nació de María, o nació de sangre y carne, ahí es donde es introducido a la tierra, y ahí es donde esa luz, Jesús el Señor, se convirtió en la vida de los hombres. Muy bien. Ahora, la semana pasada, porque quizás en las últimas 2-3 lecciones, el énfasis, o lo que yo tenía por, ¿cómo se dice? Tenía por inquietud, o por principio establecer, hermano, o como prioridad, perdón, establecer, era que usted y yo supiéramos ahora la importancia de conocer al Señor personalmente, que esa vida, que esa luz ahora está en nosotros cuando a través de la redención, y hablábamos, ¿se acuerda? Varios textos de redención, inclusive hablamos de regeneración. Dijimos que la palabra regeneración en su origen griego, este término significa renacimiento o nuevo origen. Es decir, que y es más, ahí mismo usted lo puede leer después con calma, Juan en el capítulo 1, los primeros versículos, digamos que los primeros 14 versículos, dice ahí claramente que quienes recibimos esa vida, quienes aceptamos esa vida de Dios, dice, nacen no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces nosotros somos el resultado de una vida nueva, somos el resultado de un nuevo nacimiento, de una regeneración, porque antes de estar en Cristo, lo dice Colosenses, estábamos bajo el dominio de las tinieblas.
Hermano, las tinieblas en la Biblia, o amigo, tengo que ir rápido, pero también tengo que hacer un pequeño resumen de esto, porque no crea usted como lo pintan en Hollywood, ¿verdad? Que cuando usan la palabra tinieblas, inmediatamente uno lo asocia con terror, espanto. Pero cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de ignorancia principalmente. O da a entender que hubo un tiempo donde nosotros, por muy bonita que haya sido aparentemente tu familia, los orígenes de tu familia, si era familia acomodada o no, o pudiente o no, pero si no estaba la luz que vino a ser la vida de los hombres, Jesucristo el Señor, en esa familia o en esa vida, había tinieblas, había ignorancia, había desconocimiento absoluto del propósito de la voluntad de Dios. Yo expliqué esto, hermano, inclusive dije que esa vida nueva o esa regeneración nos fue provista por medio de Cristo. Citábamos citas como Romanos 3, 24 al 26. Dijimos después que el resultado de esa redención o de esa regeneración trajo, hermano, algunas bendiciones, son muchas en la Biblia, pero hablé cuando menos de unas 4 o 5, como trajo alabanza, trajo, hermano, liberación, nos libró de una vana manera de vivir y con digamos, recalcábamos o enfatizábamos acerca de la bendición de haber sido creados en Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. Hoy, hermano, quiero, después de haber leído esta escritura, quiero que me acompañes, por favor. Con la ayuda del Señor voy a ver si puedo ir entrando, y por eso ojalá que en este breve resumen que dije ahorita acerca de la mentalidad renovada, aquí hay jovencitos como David, Denise, quizás están apenas entendiendo los fundamentos, quizás Claudia, amiga de Mari, de su hermana Mari, pero con paciencia, tranquilos, vamos a ir poniendo esto de tal manera que lo podamos asimilar. Pero recuerda, el principio importante es que la mente sea renovada, porque con una mente no renovada, me gusta la expresión que usa nuestro apóstol Otto, dice, se te pelan los cables, ¿verdad? Y unos cables pelados, así como cuando usted manipula electricidad, le puede dar un cortocircuito y de repente sale aquí como Albert Einstein con los pelos parados, ¿verdad? Ya de por sí los tenía así el señor Albert Einstein. Muy bien, lea conmigo por favor Génesis capítulo 1, ¿estamos ahí? Génesis, nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, capítulo 1, está conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Muy bien, lo que estamos viendo en estos dos versículos del capítulo 1 de Génesis, y como queremos entrar a considerar que nuestra fe está basada en el poder de un Dios todopoderoso, por cierto, ahí voy a correr un poquitito en el tiempo, quiero dejar bien claro, hermano, que ese concepto de Dios, o sea, inclusive la palabra Dios, hermano, es un término que se usa solo para identificar a un ser supremo. Pero ni siquiera vaya a creer usted que Dios es el nombre de Dios. Y voy a aclarar esto más adelante. Pero lo que vemos en el Génesis capítulo 1 es que en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Es más, voy a irme rápido a explicar este asunto del nombre de Dios. Tradicionalmente nosotros, y sobre todo los evangélicos, en las Biblias evangélicas cristianas, menciono esto porque pues la mayoría de las personas que se identifican más con una fe católica y como se han hecho diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión católica de la Biblia, cuando habla de Dios, lo ubica como Yahvé, pero en la mayoría de las Biblias evangélicas usamos el término
Jehová. Hace ya unas poquitas décadas atrás, quizás empezaron a salir nuevas versiones donde ahora ya ni siquiera se usa, como en la versión Américas, la nueva versión internacional y otras versiones, ya no se usa ni siquiera el término Jehová, sino el Señor. Amén. Pero quiero dejar bien claro esto, hermano, porque cuando uno como discípulo, cuando uno como cristiano ya empieza a inquietarse, decir, yo quiero conocer más a mi Dios, yo quiero entender más acerca de su poder y de sus procesos creativos, es importante entonces que no tengamos ese concepto solo de que Dios tiene un nombre. Fíjese que ha habido conflictos, ha habido pleitos en denominacionales, porque hay quienes dicen, no, tú tienes que decirle Jehová, porque si no le dices Jehová estás en pecado. Imagínense, hemos entrado hasta en ese tipo de situaciones que no son válidas, ¿verdad? O a veces cantamos cantos, ¿verdad? Donde decimos Jehová es poderoso guerrero, ¿verdad? Y decimos, qué bonito, ese es el nombre de Dios. No es que cantamos que Jehová es poderoso guerrero porque ese es su nombre, sino porque tradicionalmente o de manera identificativa usamos esos términos. Pero bueno, aquí dice claramente que creó Dios. Entonces comienza hablando de que quien creó esos cielos y esa tierra es Dios. Pero ¿quién es Dios? Bueno, vamos a ver algo que es muy importante. Por ejemplo, toda esta información a nosotros nos llega por medio de escritos antiguos de la cultura hebrea o de la cultura judía, ¿ok? Recuérdense que nosotros como cristianos somos judeo-cristianos, pero el origen de todo este movimiento de Dios y del conocimiento de Dios nos llega por medio de la cultura hebrea o la cultura judía. Y ellos, que son de alguna manera, lo podemos decir así, los depositarios a quienes se les entregó primeramente esos escritos antiguos, que por cierto habían estado perdidos por siglos, y recientemente, digamos, fue el siglo pasado, al principio del siglo pasado, cuando se hicieron hallazgos y descubrimientos tremendos que respaldan que esta palabra es verídica. Porque si bien es cierto, nosotros muchos, digamos, en los siglos pasados, porque tengo que decir esto para poderlo ubicar, hermano. Por ejemplo, en el año 1500, cuando por primera vez se imprime la Biblia en una imprenta, ¿de dónde se recoge toda esa información? Bueno, había escritos por ejemplo, en Roma, en Roma, específicamente en el Vaticano, ellos tenían rollos originales que guardaban desde el principio, digamos, desde la era de la iglesia. Hablemos de los primeros años, desde el año 100 hasta el año 300 en adelante, esos escritos originales que se pasaban de una generación a otra. Al principio era oral, pero luego se fueron imprimiendo en papel. Entonces ahí nos llega toda esa información, pero precisamente son ellos, los judíos, los que guardan los originales. Y por ejemplo, para ellos mencionar el nombre de Dios, esto lo hemos explicado quizás en el pasado, para ellos es tan sagrado que por cierto no se atreven ni siquiera a pronunciarlo. Entonces a nosotros nos llegó el concepto del nombre de Dios a través de 4 consonantes o 4 caracteres, digamos así. Caracteres porque en la escritura hebrea pues no vemos letras como nosotros las conocemos, según la gramática que nosotros conocemos, sino son como caracteres, son algunas figuritas que ellos dibujan, así como por ejemplo los chinos. Usted mira la escritura de los chinos y usted no ve un alfabeto, ¿verdad? Usted ve jeroglíficos. Por eso yo siempre he creído que los chinitos, eso sí que vienen de otro planeta, ¿verdad? Hasta en la escritura. Entonces, esas 4 letras que por cierto se traducen al español, y creo que es JHWH, algo así, ¿verdad? Y que de alguna manera esos 4 palabritas que uno las mira juntas y dice, pues, ¿cómo las pronuncio? Bueno,
Cuando se estaba haciendo el canon bíblico, se buscó una manera de darle cierta pronunciación en la cultura occidental, no así en la cultura oriental judía, porque ellos reverencian tanto ese nombre que ni siquiera lo mencionan. Por ejemplo, hoy nos han llegado nombres, últimamente nos han llegado nombres con los cuales se identifica mucho al Señor, de parte de los mesiánicos. Por ejemplo, no sé si usted ha oído, hay muchos mesiánicos que hoy, para referirse al Señor, ellos no usan la palabra Dios, ellos dicen el Eterno, ellos dicen Adonai, o ellos dicen Elohim, o El Shaddai, ¿verdad? Usan nombres que son parte de la naturaleza de ese Dios maravilloso, que por cierto esa es la idea, ¿no? Ir introduciéndonos en esos términos para llegar a conocer más acerca de su poder, de su naturaleza. Y recuerden lo que leíamos en Colosenses, ¿no? Por eso dice que hablando del Hijo, hablando de Jesucristo, la manera de llegar a conocer ese Dios, que ahorita usted va a entender algo muy interesante, es a través de Él. Él es el que nos lo dio a conocer. Él reveló la naturaleza del Padre. Por eso dice que Jesús es la imagen, diga imagen, ¿sí?, del Dios invisible. Yo creo que ahí, por ejemplo, es donde la Iglesia Católica como que no le cayó el 20, perdónenme la expresión, y cuando leyeron en la Biblia eso de imagen, dijeron, entonces si Jesús fue la imagen cuando vino a la tierra del Dios invisible, entonces hay que traerle a los fieles, a los creyentes, imágenes, para que identifique, ¿verdad?, la deidad o lo divino. Pero pues de plano ahí sí que se les pelaron los cables, ¿verdad? Eso no era la idea. O sea, no podemos hacer representaciones de Dios. Es más, usted ponga atención, aun cuando dice ahí Colosenses o Pablo que Jesucristo era la imagen del Dios invisible, yo le voy a hacer una pregunta para ver qué tan buen estudiante es usted. ¿Acaso Jesucristo físicamente estaba manifestando la imagen de Dios Padre? Físicamente, ¿sí o no? Pónganse listos. No. Porque la imagen que traía Jesucristo era la imagen ¿de quién? De un hombre. Entonces, por eso hay que poner atención a lo que uno lee. Si dice Jesús, la imagen del Dios invisible, es o está hablando Pablo en cuanto a la naturaleza de su Padre o de Dios Padre, no en cuanto a la imagen física, porque Jesús se encarnó, pues ya dijimos al principio, se encarnó, era hombre, tenía todas las características de un ser humano, de ahí que se le llame el Hijo del Hombre también. Muy bien, pero vamos a avanzar. Entonces, cuando esas 4 letras se le trató de encontrar un nombre, entonces de ahí surge la palabra Jehová, de ahí surge la palabra Yahvé o Yahweh, y todos esos, digamos, adjetivos calificativos con los que nosotros de alguna manera íbamos a poder identificar el nombre de Dios. Por cierto, aquellas 4 letras, en términos teológicos se le conoce como el tetragramatrón, ¿ok? Porque la única manera de poder entender esas 4 letras es a través de un tetragramatrón, pero ese tetragramatrón se le dio un sonido. Entonces ya cuando decimos Jehová, Yahweh o Yahvé, entonces ya decimos, ya me suena más o menos a un nombre, pero no es el nombre de Dios. Dios no tiene nombre. Es más, asústese, ni Jesús tiene nombre. Perdón, ni Jesús es el nombre de Jesús. Jesús es el nombre de la comisión. ¿Qué significa Jesús? Cuando el ángel le dijo a María que le pusiera a Jesús, le dijo, porque Él, le pondrás Jesús porque Él, o en hebreo Yahshua, porque Él salvará. Entonces Jesús es la comisión que este Hijo de Dios venía a hacer a la tierra como Salvador, ¿sí? Entonces Yahshua o Jesús en español significa Salvador. Así que los que se llaman salvadores, ¿hay algún chava por aquí? Bueno, en México le decimos chavitas,
En El Salvador no, ¿verdad? Allá les dicen Salvador, ¿verdad? Entonces, si hay un Salvador, hay un Jesús, es lo mismo, es lo mismo. Pero su nombre era solamente la comisión. Es como nosotros conocemos también al Señor Jesucristo, lo conocemos como el Cristo o Cristo. Pero Cristo no es un nombre. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. Amén. Ungido. El ungido de Dios. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el enviado. Son solo identificaciones. Igual Dios, hermanos, Dios. Por eso, claro, en nuestras Biblias se usa el término Dios para identificar a la deidad. Pero aquí vamos a ver algo muy interesante. Si nosotros pudiéramos darle a Dios un nombre, por ejemplo, si unimos el término, hay un término en hebreo que es el término Adonai, y lo unimos al término Jehová, ¿cómo pudiéramos entender entonces, o al tetragramatrón, pudiéramos nosotros decir, si lo vamos a identificar con un nombre, entonces diríamos que Él es el Dios que existe por sí mismo? O sea, le vamos a dar esa identidad. El Dios que existe por sí mismo. A ver, repítalo conmigo. El Dios que existe por sí mismo. ¿Sí? Para poder más o menos tener una idea de decir, porque Él no depende de nadie. Él es el creador, Él es el que hace todas las cosas. A medida que avancemos, desde luego, en una enseñanza como esta, vamos a ir viendo virtudes y características de ese Dios tan maravilloso y tan inmenso que nos vamos a sorprender. Amén. Pero entonces, en vez de identificarlo así y decir, no, pastor, olvídese, tiene que ser Jehová como dé lugar, no. En vez de hacernos complicarnos con ese tipo de asuntos, está bien, lo vamos a seguir leyendo en otras versiones como la Reina Valera 60, con el nombre de Jehová, acá con el nombre del Señor, o Yahvé, o Yahweh, Adonai, no importa. Pero el concepto fundamental es que Él es el Dios que existe por sí mismo. Por ejemplo, cuando Moisés le dijo, a ver, yo estoy teniendo una manifestación, me imagino Moisés diciendo, wow, estoy teniendo una manifestación de algo divino, de algo celeste, pero me han enviado a decirle a otras personas que ese ser que no lo conoce Moisés, apenas está teniendo una identidad con él, y él dice, ¿cómo les digo que tú te llamas? Entonces Dios no tiene problema para decirle, a ver, espérame, deja ver cómo les digo. No. Por eso él rápidamente le dijo, yo soy. Él es el que te envía. Porque Él es. Punto. Él es. Ahí ya en el principio de este ser maravilloso, ya no podemos nosotros especular y decir, bueno, espérate, pero ¿quién fue su mamá? Volviendo a la iglesia católica, ¿verdad? La historia de la iglesia nos dice que por allá como en el año 317, 300 y tanto, se unieron todos estos gobernantes, estaban en estos concilios, el concilio de Éfeso, y entraron en esa discusión. Se me fue el nombre ahorita de uno de los grupos que estaba diciendo, que se opuso a, creo fue Irineo, el que dijo, este gobernante que dijo, no, es que le debemos de decir a María, le debemos de decir María, Madre de Dios. Había otro grupo que decía, no, vamos a venerar a María, pero como la madre de Jesús. Y entonces ese otro personaje dijo, no, porque si Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. La verdad es que estaban haciendo ahí, hermano, una argumentación muy delicada. Inclusive uno de ellos, que tenía mayor autoridad, mandó matar a los otros porque dijo, ustedes son herejes, porque María es madre de Dios. Entonces, wow, elevaron a María al nivel, imagínense, al nivel de una mujer, imagínense, por encima de Dios, porque yo no puedo estar por encima de mi madre, ¿verdad? Se supone entonces que mi madre es más mayor que yo, porque ella me engendró. Pero no es así, hermanos, no es así. Esos son solo conceptos religiosos. Bueno, eso es más o menos para que entendamos la posición de Dios. Explico estas cosas de la Iglesia Católica, hermano, nadie me vaya a malinterpretar. Yo no estoy aquí
ni juzgando, ni nada. Pero son aspectos históricos, solo que hay errores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, gracias a Dios, el concepto entonces de Dios. Dijimos que Dios, ¿quién es? Es el que existe por sí mismo. Entonces, de aquí en adelante que nos empecemos a identificar con Dios, vamos a ver que estamos hablando de un ser que nadie lo creó, que nadie le dio consejo, sino que Él es. Y más, obviamente hoy no nos alcanzará el tiempo, pero por ejemplo ya hablaremos de Miqueas capítulo 5, si no me equivoco, hermano, cuando habla la escritura de que dice que las salidas bueno, no de Dios, sino más bien las salidas del Hijo, son desde los tiempos de la eternidad o desde los tiempos de la antigüedad. Y eso nos va a ayudar a ir ayudando a entender cómo es que Dios hizo todas las cosas. Porque no es que Dios de repente dijo, vamos a hacer los cielos y la tierra. Ahora vamos a algo para que el tiempo nos alcance. Dice ahí, estamos en Génesis, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios, creó. ¿Qué es la palabra crear? Bueno, en el original, hermano, la palabra crear es la palabra bará. En el original hebreo, la palabra bará. Y significa primordialmente cortar. Y hay, digamos, tres otras cosas. O sea, cuando uno mira en el diccionario Strong, cuando hablo del diccionario Strong, hermano, usted puede comprarlo si gusta. Cualquier cristiano tiene todo el derecho de armarse de su material de estudio para que usted sea un discípulo en potencia. Amén. Pero nosotros, obviamente, los pastores, los ministros, pues vamos a esos libros porque digamos que son los materiales fundamentales de un ministro, en donde, por ejemplo, el diccionario Strong es un diccionario que reúne todas las palabras que están en la Biblia en el idioma original en que se escribieron. Dicho sea de paso, hermano, el idioma en los tiempos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el idioma que se hablaba, y escúcheme, le voy a decir esto porque esto lo estudié por ahí, lo aprendí. Por ejemplo, después de Abraham, el idioma que se empezó a hablar era el arameo, pero antes de Abraham, es decir, en los tiempos de Abraham, era el hebreo. Era el hebreo. Es decir, que el idioma original, inclusive se me fue el término, alguna vez se los comenté a los muchachos de la alabanza, el idioma original, por eso los caracteres los caracteres del hebreo actual son figuritas, pero el original eran literalmente jeroglíficos, en donde para decir un pensamiento dibujaban, por ejemplo, le daban más o menos la forma de una persona levantando las manos. Entonces dibujaban ahí más o menos, no un monito levantando las manos, pero le daban una forma, y eso significaba, todo eso significaba un lenguaje. Pero después de Abraham, hermano, cuando caen en el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel, ahí se origina el arameo, que era un idioma más de esa cultura, ¿no? Que sale de Canaán y de todas esas culturas. Entonces, y en el Nuevo Testamento, Jesús, en los días del Nuevo Testamento, todavía se hablaba el arameo. Se hablaba el arameo, Jesús habló arameo con el pueblo de Israel, pero el idioma oficial, desde luego, eso ya lo sabemos, era el griego. Es decir, el idioma era el latín y el griego. Pues el latín por los romanos, el lenguaje de los romanos era el latín, y el lenguaje de la cultura sobresaliente eran los griegos, era el griego. Amén. Entonces, de ahí que vengan de algunas significados de las palabras. Pero entonces crear, que es en el original bará, habla de cortar, habla de producir, hacer o nacer. Entonces, la primera idea que tenemos nosotros en la Escritura es que en el principio creó Dios, o diríamos, en el principio cortó Dios, en el principio produjo Dios, o en el principio hizo nacer Dios.
los cielos y la tierra. Amén. Entonces es como en el caso de la mujer que es co-creadora con Dios, la mujer, porque Dios le dio esa habilidad de que por medio de ella nazcan los seres humanos, no sin la intervención, desde luego, ¿verdad?, del varón, aunque ahora ya es todo in vitro, en procesos bien extraños, manipulación genética, ese será otro tema. Pero por ejemplo, cuando ese ser está en el vientre de su madre y tiene que salir afuera para que se vea que no es una sandía la que trae la hermana, sino es un ser humano, para que ese ser salga y se dé o se manifieste, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar, ¿verdad? Porque no dice la madre, aquí está el bebé, pero es mío, me lo vuelvo a meter. No, lo tiene que cortar. Entonces es igual de esa manera. Por eso vea el versículo 2. Ahora, aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí vemos algo muy interesante, hermano. Vemos que la tierra estaba sin orden y vacía. O sea, en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios todas las cosas. Sabe que ese versículo 1, capítulo 1, versículo 1, está diciendo que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Pero está hablando mucho antes de que existiera absolutamente nada. Es más, dijimos la vez pasada, les di unos pinceladas acerca de esto y dijimos que aún la Biblia, en las Biblias de estudio usted encuentra esa palabra. Cuando el Dios que existe por sí mismo estaba en el ex nihilo, no sé si se acuerda que vimos esa palabra. Es una palabra que da a entender cuando estaba Dios en su soledad, cuando no había nada, Él estaba solo, el ex nihilo. Así lo traducen los hebreos, los judíos, para dar a entender que antes que mire, no había galaxias, no había nebulosas, no había planetas, no había nada, estaba Él en el ex nihilo, el Dios que existe por sí mismo. Y ahí Él dijo, voy a crear, y creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2, de repente dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. A ver, espérame. O sea, creó la tierra, o sea, podemos pensar, entonces creó la tierra, dijo, voy a crear la tierra, pero la voy a crear desordenada y vacía. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. Por eso vamos a leer, acompáñame a Isaías 45, por favor. Isaías 45. Pero ahí tenemos que, como que ahí comienza a desenmarañarse, ¿no? Un poquito el nudo este de los principios creativos, de la creación de Dios, para poderla ir entendiendo mejor. Y lea conmigo, por favor, hermanos. Estamos en Isaías 45. Lea conmigo el versículo 18. ¿Estamos ahí? Porque así dice el Señor que creó, o sea, que cortó, que produjo, que hizo nacer los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. ¿Lo leyó? Entonces, el profeta que está, acuérdense que los profetas hablaron, Dios, mejor dicho, habló por medio de los profetas. Dios tenía la intención de hablarles a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de muchas formas, dice el libro de Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Pero en este último tiempo nos habló por medio del Hijo. ¿Estamos de acuerdo?
A nosotros nos está hablando, nos habló por medio del Hijo y ahora hasta por medio de su Santo Espíritu. Creo que algo de eso hablábamos la semana pasada. Pero en el antiguo pacto usó los profetas, y cuando hablaba un profeta, no es que el profeta hablara, hermano, de su propio. Había profetas falsos, desde luego, pero cuando Dios levantaba uno de estos hombres como Isaías, uno de los más grandes profetas, Dios hablaba para revelarles a ellos propósitos aún desde la antigüedad, o cosas que tenían que ver con los principios de Dios. Por eso cuando usted ve, cuando volvemos al versículo 2 de Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabe qué pasó? Lo que pasó es que cuando Él creó los cielos y la tierra, y la creó la tierra, cuando Él creó la tierra, mejor dicho, la creó para que fuera habitada, y estaba habitada en el principio. Cuando leemos el versículo 2 de Génesis, ya no está habitada, ¿verdad? Está desolada y vacía. Es porque algo pasó. No sé si me estoy explicando. Es porque algo pasó. Evidentemente, hermano, evidentemente. Por eso vamos a ir entrando poco a poquito ahí, hermano, porque usted sabe que luego vamos a tener que entrar en el relato que está en la Biblia también, de las guerras, de los conflictos, hermano, de los cielos y los cataclismos y los caos y los juicios que Dios ha tenido que ejecutar, hermano, sobre diferentes creaciones de Él, o criaturas de Él, o contra algunas criaturas o creaciones de Él, como fue el caso de esa primera tierra. Pero no la destruyó del todo, ¿verdad? O sea, cayó bajo el juicio, pero quedó ahí, solo que quedó desolada y vacía. Pero note un dato bien interesante de ese mismo versículo, porque ahí es donde comienza entonces, digamos, la recreación de ese planeta Tierra, que ya había sido al principio. Ahora, esto va a surgir, hermano, preguntas muy interesantes. Pastor, por ejemplo, si usted está diciendo que la tierra antes del versículo 2 estaba habitada, era un planeta lindo, hermoso, hermano, con creaciones maravillosas ahí, estaba habitada. Claro. Entonces la pregunta, ¿y quiénes la habitaban? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran esas creaciones antes de la creación adámica? Porque cuando comenzamos a hablar de la creación adámica, hermano, por eso dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Para qué se mueve el Espíritu de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar vida, para recrear, para volver a sacar del caos, hermano, la existencia. Por eso dice que cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Verdad que estábamos muertos, hermano? El hombre espiritual muerto. Pero cuando Dios en su gracia dijo, pero ahora vives, y sopló, como lo hizo con Adán, ¿verdad? Vivimos. Entonces, yo no puedo entender, hermano, que el Espíritu de Dios, o sea, imagínese usted Dios diciendo, voy a crear un planeta desolado, feo, todo sin orden, y voy a poner mi espíritu ahí para que nada más ande dando vueltecitas ahí. O sea, Dios no es un Dios, el Señor no es un Señor como usted y yo, hermano, que decimos, voy a arreglar mi jardín y voy a ir al Home Depot y compro ahí un alambrito y 3, 4 plantitas, unas cuantas macetitas, y llegamos al jardín, nos ponemos los guantes, ponemos ahí las cosas, y luego de repente alguien nos llama al celular. Ah, sí, espérame, mañana lo hago. Y pasan 3 años y ahí se quedó todo tirado, hermano. O estamos haciéndole una adaptación a la casa, ¿verdad? Arreglando el baño, qué sé yo, hermano, y ahí se quedó todo tirado. Va uno para nuestros países, ¿no? De México para abajo, y encuentra uno por todo el camino, hermano, construcciones a medias, ¿no? Ahí nomás se ven las varillas todas oxidadas y un montón de casillas ahí que quedaron sin construirse. Alguien un día dijo, voy a hacerme mi casita, y ahí la dejó.
o se la quitó el gobierno, usted va a saber, porque allá es puro, ¿cómo se dice? Puro, ¿cómo se dice cuando? Puro paracaidazo, ¿no? De paracaidazo cae la gente en los terrenos, de ahí empieza a construir, de repente aparece el dueño, llega la policía y vámonos. Dios no es así. Dios, evidentemente, hermano, que entendemos, por eso dice Isaías, vamos a leerlo de nuevo, hermano, verso 18, porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que Él la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, no he hablado en secreto en alguna tierra oscura, ni dije a la descendencia de Jacob, buscadme en lugar desolado. Yo el Señor hablo justicia y declaro lo que es recto. Wow, cuando Dios habla y cuando Dios se revela, dice, es como por ejemplo nosotros, hermano. ¿Sí? Hace un momento mencionaba algunos aspectos de la fe católica. Y la fe católica, hermano, se quedó en un sacerdocio como en el pasado, hermano, de ritos, de ceremonias. Pero usted y yo venimos, hermano, con miles de trabajos, ¿verdad, hermano? Porque ahora sí que aquí no fue porque tú corriste o quisiste, sino porque Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Porque no es del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Dice Romanos, sino del que Dios tiene misericordia. Pero yo llegué a este camino, hermano, en Cristo, perdóneme, pero yo llegué a aprender de Dios. Yo no quiero estar como cuando era monaguillo, hermano. Perdóneme, como cuando íbamos a misa, hermano, y pues íbamos a misa, yo no sé, hermano, quizás a buscar novia o a ver qué movimiento había ahí, hermano, pero no, ahora en Cristo venimos a aprender de Él, a conocerle a Él y a entender sus propósitos. Porque de qué me sirve venir a la iglesia, amado, y no mirar ningún resultado en mi vida, ¿verdad? Ahora, tristemente, hermano, también, por favor, pongamos atención a esto, porque ahora también el diablo, con su engaño, pues el espíritu de error. Platicaba recientemente con un ser querido mío, hermano, un familiar, y esta persona que yo, pues obviamente, puedo decir que hasta este familiar mío me trajo a este movimiento Llamada Final hace muchos años atrás, hace algunos años, y este familiar mío, hermano, caminaba lindo en Dios, pero un día se enganchó con un grupo así tipo mesiánico, ¿verdad? Que le enseñaron, le dijeron, no hombre, pero si con conocer a Dios ya la tienes hecha. Ya no más con que tú sepas que, es más, con que tengas una buena Torah en tu casa, tengas ahí ¿cómo le llaman al candelerito? Es la menorá y mi hermana adornó todo muy bonito. Y entonces en las enseñanzas le dijeron, pero ya no tienes que ir a la iglesia. Ven a la sinagoga de vez en nada más los sábados, un ratito ahí, porque guardan el sábado, ¿verdad? Ven un ratito. Escucha una enseñancita ahí de la Torah, pero quiero que sepas que ya no hay condenación, tus pecados están perdonados, Dios es un Dios que ama a aquellos que se acercan a Él, ya no tienes que ir a la iglesia, ya no existen diezmos, ya no existe ningún compromiso, vive tu vida abundantemente feliz, baila, toma, deleítate, porque un día te van a enterrar y ahí va a quedar todo, y es más, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada. Así le enseñaron. Y ahora ella anda, hermano, bien, según ella, hermano, anda bien happy. Hermano, pero sinceramente, yo que la conozco y veo el caos en el que está su familia, yo digo, no está happy. No está happy, pero ¿estaremos happy tú y yo? ¿Verdad que sí? Hermano, porque vea usted una de las cosas que la Biblia dice que Jesucristo ganó para nosotros, o venció para ti, para mí. Dos cosas venció para ti, para mí el Señor, hermano, y garantizado que ya no hay que tenerle miedo a eso. Venció el pecado y la muerte. Por eso yo no creo en un cristiano, hermano, que me voy a morir. Ay, no puede ser. No puede ser, hermano. ¿Sí? Hermano, Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. Yo nunca he estado ni quiero estar en esos tenis, hermano. Pero imagínense que un día el doctor venga y me diga, bueno, ya tenemos sus resultados, hermano Ernesto,
y creo que entre más o menos 2, 3 meses de vida le quedan. Hermano, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Oren por mí, me voy a morir. No, hablo de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, hermano. Fíjese, hermano, yo no sé, o sea, lo puedo decir hoy en día muy más, perdón, en ese momento así como muy quitado de la pena, ¿no? Pero yo sé que sería una terrible experiencia, hermano. Pero cuando yo, mire, pero déjeme trasladarlo esto, porque cuando yo pienso, hermano, en la herencia, y pienso, hermano, que como decía Pablo, ¿verdad? Si por causa del llamamiento tengo que estar aquí en el cuerpo, pues qué remedio. Pero si por mí fuera, yo quisiera estar ausente del cuerpo, decía Pablo, hermano. Porque imagínense, alguna vez a Pablo se lo llevaron, dijo él, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero lo llevaron, hermano, a tener experiencias gloriosas. ¿Usted cree que ese Pablo decía, Dios mío, pues ya llévame de una vez por todas? Ya que, si aquí es puro rifársela, ¿no, hermano? Pero bueno, aunque tengamos que rifárnosla aquí en esta tierra, hermano, conocer a este Dios tan maravilloso e ir entendiendo, hermano, las cosas que Él hizo, a mí me llena de gozo. A mí me llena de gozo, hermano. Mire, déjeme decirle esto. Este lunes nuevamente se me brindó la oportunidad de dar la clase en la universidad, en la clase que dicho sea de paso, hermano, ya se fueron los hermanos. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Hermano, no, y en serio, hermano, porque se fueron sin decir agua va. Les había yo rentado este lugar, hicimos un trato y todo, hermano, y de repente, hermano, agarraron sus chivas y se fueron. Y me dejaron bailando en la loma de los disparos. Pero tuve la oportunidad, hermano, de compartir un tema de algo que fue bien fuerte en mi espíritu, ahora que fuimos a los 25 años, hermano, con nuestro apóstol. Platicaba con el pastor Valentín y intercambiamos unas palabras y cosas que Dios le dio a él, hermano, y surgió una inquietud en mi corazón y me atreví a dar ese tema, hermano, sobre el tema fue las luchas en el huerto de Dios. O sea, hablando de cómo Adán, cuando estaba en el huerto, hermano, antes de que le dieran a su mujer, hermano, tenía una habilidad ese hombre de ponerle nombres a los animales y de establecer orden. Recuérdese que él cultivaba y cuidaba la tierra. No le habían dado mujer. Le puso nombre, hermano, a la leona, al león, a la gata y al gato, y a la jirafa y al jirafo, al hipopótamo y a la hipopótama. Y hermano, tuvo una habilidad para ponerle nombre a todo y lidiar con todo, pero dice la Biblia, pero no había compañera para él. Cuando, hermano, ¿sabe qué quiere decir esto? Ministerialmente hablando, cuando uno es parte de la iglesia, o cuando uno se relaciona con la iglesia, porque hermano, ahora yo lo veo así, el Señor me impresionó a mí así. Yo soy un pastor, soy un ministro, hermano, y yo pienso que como ministro, pues es una bendición servir a Dios, hermano, y gloria al Señor, participar de grandes eventos y impactar mi ciudad, hermano, pero una vez que a uno le dan a su mujer, ¿sí? Los solteritos, pues qué suave, ¿no? Cuando éramos solteros. Algunos ahora ya hasta quisiéramos otra vez ser solteros. Pues ya no hay reversa. Ya no hay reversa. Pero el que está soltero, hermano, disfrútelo, de veras, disfrútelo. Pero Adán, hermano, cuando le dieron a Eva, dígame si no, hermano. Dígame si no comenzaron los problemas con Adán. Porque aunque Adán dio brincos, hermano, porque ¿cómo sería aquella Eva que le dieron? Después de que vio a la changa con el chango, hermano, y que él no tenía compañera. Hoy si Adán se ha de haber gozado, hermano. Pero ¿cuánto le duró el gusto si esta tremenda de Eva luego le hicieron unos ojitos ahí, la serpiente le tiró unos ojillos ahí, soñadores, hermano, y la hizo caer? Eso significa en la iglesia, hablo de la iglesia. Eso significa, hermano, que cuando uno está en contacto con la iglesia como ministro, oiga, esto es todo un conflicto. O sea, yo los bendigo en el nombre de Jesús, amén, a los hermanos. Ustedes, como decía mi hermano Pleites el domingo, ustedes valen la sangre de Cristo.
Pero pastorear una iglesia, hermano, tipo de la mujer, pues, porque en la figura bíblica somos la novia, ¿verdad? Somos la amada de Dios. Pastorear una iglesia, enseñar una iglesia, transmitirle el conocimiento de Dios y que tú lo asimiles y camines en respuesta a esa palabra, hermano, no es tan fácil. Que hay veces que uno prepara ministros, uno prepara gente con conocimiento, hermano, los capacita, los habilita, y cuando menos piensas, algunos de perdida se despiden de ti, hermano, pero otros ni va y dicen, y se van, hermano, ¿verdad? Y hasta te tiran pedradas y no sé cuántas cosas. Es algo, hermano, que uno tiene que aprender. Perdóneme por este paréntesis que abrí, hermano, pero son cosas que uno va aprendiendo en el proceso, hermano. Y como estaba hablando un poquitito de lo del huerto, pero cuando salió Adán del huerto, hermano, ya iba en otra dimensión, pero de eso le voy a hablar el domingo, porque eso le quiero compartir el domingo. Hermano, unas batallas fuera del huerto. Adentro del huerto la cosa estaba linda, aún con Eva, hermano, pero cuando cayó Eva y les dieron literalmente, vámonos para afuera. Ahora estamos luchando. ¿Sabe qué? Ahora estamos luchando con otros animales. Ahora, hermano, el tigre, el león, el mulo, el caballo, el toro, el cuervo y todos esos animales que en algún momento Adán los controló y hasta nombre les puso, ahora están luchando contra nosotros aquí afuera. Tenemos conflictos terribles internos, hermano, debiendo ser bueyes. Usted sabe que la figura central de un verdadero ministro es la de un buey. Si esto lo dijera delante de algunos inconversos, hermano, baquetones, dirían, no, pues con razón. Y por eso hasta saludan, ¿verdad? El saludo vulgar ese, ¿qué onda, güey? Pero no saben, no entienden. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos bueyes. Porque si hay un animal noble, fiel, obediente, que tú le dices, por aquí te vas, y ahí se va, y te pones a hacer la yunta o el trabajo, eso es lo que hace. Pero de repente en la iglesia encontramos toros, caballos, mulas, yeguas, vacas, serpientes, víboras, escorpiones, alacranes. Ay, santo. Y qué interesante que Adán tuvo cuidado de esos seres, ¿verdad? Y hasta los dominaba, a él no le hacía nada, pero ahora estamos luchando contra esas cosas. Pero entonces hay una meta, hay un trabajo, vencer contra ellos, volver a recuperar lo que Adán perdió, la autoridad, para que ninguno de esos animales, hermano, que se quieren manifestar de alguna manera en nuestro carácter, en nuestra conducta, nos vuelva a hacer caer, sino hacer lo que Adán hizo cuando estaba en armonía con Dios. Quiero que leamos ahora, hermano, Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, Jeremías está ahí enseguida de Isaías, ¿no? Y ya con esto cerramos, hermano, porque ya nos extendimos un poquitito. Capítulo 4 de Jeremías, entonces lea conmigo el verso 23, amén. Jeremías 4, 23. ¿Estamos ahí? Miré a la tierra, dijo Jeremías, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Era como un caos o una vacuidad, dice la bastardilla. Y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todas las colinas se estremecían. Miré, 25, y aquí que no había hombre alguno y todas las aves del cielo habían huido. Mire qué interesante, hermano, que ahora al profeta Jeremías le permiten ver esa tierra, que estamos hablando de Génesis, ¿verdad?
O sea, le tocó ver a él cómo esa tierra había quedado desolada, había quedado sin orden, vacía, era un caos. Tanto los cielos como la tierra y no había ni luz, no había luz. Por eso es que cuando empezamos a ver ya todo el proceso creativo, de eso hablaremos ya en la siguiente clase, lo primero que Dios tiene que ponerle a la tierra, que va a recrear esa que ya está incubando el Espíritu Santo, es luz. Lo primero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Ya no había ni hombre, ya no había ser humano, no había nadie que la habitara. ¿Qué fue lo que pasó en esa tierra? Entonces, inclusive, hermano, vamos a hablar de los juicios de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que Isaías 14, Ezequiel 28 y algunos otros pasajes que vamos a ver después, hermano, nos dan luz para entender que hubo algunas batallas o juicios o guerras cósmicas. Ahorita que dije la palabra cósmica, hermano, recuérdese por favor también, porque si bien es cierto que el Señor creó la tierra y parece ser que en el vasto universo, aunque no estamos solos, o sea, el universo es muy vasto y hay otras creaciones en el universo. Hablaremos de eso después, según viéndolo a la luz de la palabra. Pero lo interesante, sí es muy interesante de Dios, es que Él haya escogido el planeta Tierra para venir a traer a su Hijo Jesucristo y redimir con su sangre a esta creación. Lo cual le damos infinitamente gracias a Él, ¿verdad? Que nos haya escogido a nosotros, a esta creación, a esta raza humana, para venir a hacer esa obra de redención. Por último, hermano, en Job capítulo 38, Job capítulo 38, solo quiero dejar ahí con la base de lo que vamos a hablar la próxima semana. Job capítulo 38, porque ya me brinqué. Job 38, versículo 4. ¿Estamos ahí? 38, 4. Bueno, dice el contexto del 38, hermano, que el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que obscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Nuevamente Dios se le revela a este personaje Job y le reclama que por qué estaba él obscureciendo el consejo sin palabras o con palabras sin conocimiento. Y le dijo: ahora cíñete tus lomos como un hombre, porque te voy a preguntar y tú me instruirás. Y le empieza a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas, escuche el verso 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Qué está leyendo usted ahí? Bueno, aquí surgen unas preguntas muy interesantes, las cuales vamos a desarrollar con más amplitud la próxima semana. Primero, que Job, que en todo el contexto de los capítulos anteriores era un hombre que decía conocer a Dios, porque sin duda en el tiempo de Job era un hombre bendecido, hasta que no Dios permitió que Satanás lo tentara para ver si maldecía a Dios o se mantenía fiel. Gracias a Dios que se mantuvo fiel Job, solo que le dio por hablar cosas, como uno que a veces uno dice cosas o se inventa cosas que uno ni entiende ni sabe, hermano. Y tuvo que venir Dios para decirle: cálmate, no te la des de que lo sabes todo. Y empieza a lanzarle unas preguntas muy interesantes. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Cuando le puse a la tierra, y note bien esas tres cositas que vamos a hablar la semana que viene, que le dice: cuando cuando puse sus medidas,
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué se asientan sus basas? Hermano, usted sabe que la tierra, ahora cuando Dios empezó a crear, esto es algo bien interesante. Hasta me estaba yo imaginando, a quienes de aquí les gustan las tortillas de harina, pero ricas, hermano. Cuando se hacen tortillas de harina, yo miraba antes a mi esposa, ya como ya es gringa, ya no me hace, ya las compra de paquete, hermano. Pero allá en el rancho grande, allá donde vivía, me hacía unas tortillas naturales, hermano. Entonces agarraba la masa, el montón de masa, así en una charola, y para empezar a hacer tortillitas, hacía bolitas. Y ponía un montón de bolitas. A ver, ¿cuántos han hecho tortillas de harina? ¿Tú, Almita, no? Dice, por eso no me quiero casar, dice Almita. Quiero saber nada de eso. Entonces hacía las bolitas, ¿verdad, mija? Las bolitas acá. Y ya tenía las bolitas listas para pasarle, hermano, el palote, le decíamos allá, o el rodillo, el palote, hermano, y con una habilidad, porque no, yo de repente me puse a hacer, hermano, y parecían figuras, bueno, ni geométricas, hermano, unas cosas horribles, peores que chanclas. Pero quien tiene habilidad, hermano, aquella pelotita de repente la convertía en un círculo perfecto, hermano, que cuando caían al comalito, ay, así se inflaban. Y yo muchas veces lo intenté, hermano, se hacía una plasta horrorosa, hermano, que parecía un cartón quemado. Así es Dios. Dios empezó a crear, hermano, yo lo puedo ver, hermano, haciendo pelotitas, solo que Él no las aplastó, desde luego, sino que agarró las pelotitas, hermano, y las empezó a colocar en el firmamento. Entonces le dice a Job, cuando yo puse esa pelota llamada tierra en el firmamento, yo simplemente le puse sus bases ahí y las sostuve. ¿Se recuerdan que comentábamos un par de semanas que en la Edad Media, muchos de los que estudiaban, como Cristóbal Colón cuando hizo su viaje y todo eso, hasta esa época creían que el universo, o perdón, el planeta Tierra o la Tierra estaba sostenida por una tortuga gigantesca o un elefante gigantesco. Y ellos tenían de alguna manera la idea de que sobre alguna base estaba colocada la Tierra. Pero cuando ya la ciencia avanzó y se dieron cuenta, ¿verdad?, que los primeros astronautas le dieron vuelta por arriba, por abajo y la rodearon por todos lados, dijeron, pues ¿cuál es el mecate que la sostiene? ¿De dónde está el mecatito? Es invisible. Hermano, imagínese usted, Dios diciéndole a Job, ¿qué acaso tú estabas ahí cuando yo agarré esa pelota y la puse? Y ahí te quedas. Y puso fuerzas, hermano, puso leyes para que no se moviera y tuviera todo un ciclo, hermano, ¿verdad? Girando, y el sol, hermano, y los ciclos, las estaciones. Y le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Ahora, lea el 7 para terminar. Dice, cuando cantaban las estrellas del alba, hermano, ¿las estrellas cantan? Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Dos creaciones: estrellas del alba, hijos de Dios. Porque no me va a decir a usted que está Él creando y ya está el planeta Tierra y desde acá abajo están 2, 3 cavernícolas ahí, ¿no? Yes. No. Está hablando de creaciones que estaban en ese ambiente que Él estaba creando. Apenas estaba creando y ya había estrellas cantando. Esa es una creación. Estrellas del alba es una creación. Son seres, hijos de Dios. ¿Y esos quiénes son? Bueno, hermanos, pueden ser ángeles, pero son creaciones. Hay más información en la Biblia, pero eso ya lo miraríamos con más detalle. Vamos a ponernos de pie, hermano, para que no se me entuma. Bueno, damos gracias a Dios por los hermanos que nos siguieron a través de internet.
Gloria a Dios, los bendecimos y los despedimos. Nos despedimos de ellos y nos vamos a despedir acá con los hermanos. Pero hermano, por favor, relájese.